Ok, vamos a orar para iniciar. ¿Quién nos guía en oración? Padre, te damos gracias en el nombre bendito, porque nos has traído, Señor, hasta aquí, para poder aprender más de tu palabra. Esperamos, Señor, que lleguen. Tráeles también, bendícelos, Padre. Bendice a todos los que estamos aquí. Te lo ruego en el nombre bendito. Amén. Bien, vamos a orar al estudio. Vamos ya en la lección 46. Estamos ya terminando la carta, estamos unos cuantos versículos. Y yo espero que sinceramente pues toda la iglesia ya domine este tema del nuevo pacto. Porque sí me preocupa todo lo que me han dicho y están las tarjetas de encuesta que no ven el estudio, ¿verdad? Que no lo siguen. Bueno, dice, ¿acaso es la Biblia un simple libro de buenos consejos o de instrucciones, al cual podemos recurrir cuando estamos pasando por problemas? Hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con la sociedad bíblica. La sociedad bíblica ha sacado una Biblia Reina Valera ya hace muchos años, que dice que es realmente la Biblia de consulta. ¿Qué leer cuando estoy triste? ¿Qué leer en medio de una apuro? ¿Qué leer como si la Biblia fuera un libro de consulta? La Biblia no es un libro de consulta. Es decir, ¿qué debo comer cuando tengo hambre? No, pues yo tengo una alimentación constante porque constantemente voy comiendo. Pero si yo me pregunto, ¿qué debo leer cuando estoy triste? Significa que no estoy habituado a leer la Biblia. Y la Biblia no es como el diccionario ni como era antes el directorio telefónico para recurrir a ella en un momento de necesidad. La Biblia es la palabra de Dios y debemos alimentarnos diariamente con ella. Entonces la pregunta aquí es, cuando la Biblia nos habla de que corramos con paciencia esta carrera, ¿nos está dando un consejo o está realmente dándonos instrucción, como dice aquí? O por el contrario, son sus instrucciones y consejos derivados de la revelación que nos da acerca de la obra de Cristo, para que vivamos ejercitando la voluntad de Dios en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo debemos ver la Biblia? La Biblia nos da consejos, alaba a Dios, tengo que alabar a Dios. O la Biblia en realidad nos enseña, Dios es el creador de todo, y entonces por consecuencia, al comprender que es el creador de todo, hay que alabarle. Y entonces nos dice, y ya no nos da una instrucción, sino que nos da dirección al decirnos, alaba a Dios. Entonces todo lo que vemos en el capítulo 12, cuando empieza hablando que corramos con paciencia poniendo los ojos en Jesús, está dando meramente instrucciones o en realidad es lo que se espera de nosotros por lo que ya estudiamos en la carta. Ese es el punto al que voy. La iglesia crece no recibiendo indicaciones. La iglesia crece siendo formada en su mentalidad. Ahora, por eso dice, son sus instrucciones y consejos derivados de la revelación que nos da acerca de la obra de Cristo para que vivamos ejercitando la voluntad de Dios en nuestra vida. Uno debería considerar esto. Dice, la realidad es que los 10 primeros capítulos de la carta nos instruyeron acerca de Cristo y su papel como mediador del nuevo pacto. Luego nos señaló el efecto que eso tiene en aquellos que tienen fe. Y ahora, finalmente, nos instruye como resultado de la formación que ya nos ha dado. ¿Sí me explico en esto? Es decir, si la Biblia nos enseña todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Cristo ha hecho, entonces lo siguiente es decirnos qué se espera de nosotros. Y ese es el punto importante. No nos está dando meramente instrucciones para que vivamos una vida religiosa, sino que en realidad nos enseña, en consecuencia de lo que hemos entendido, que debemos hacer. Dice, por lo tanto es importante que no veamos estos pasajes como
una exigencia, sino como lo que se espera de nosotros ahora que somos conscientes de haber sido establecidos en el nuevo pacto. Es decir, todo esto que nos dice es lo que hace alguien que vive en el nuevo pacto. Sin embargo, como es manifiesto, nuestros corazones batallan para asimilar lo que es claro en la palabra de Dios. Por lo tanto, hemos de tener una comparación entre los dos pactos y de que una vez más comprendamos la situación en la que nos hallamos ahora que estamos en Cristo. Yo espero que después de este estudio, para cada uno sea realmente claro el por qué querer vivir guardando el sábado y haciendo las cosas del antiguo pacto ya resulte completamente inaceptable. Porque ya hemos estudiado el nuevo pacto. Entonces, vamos a ver lo que nos dicen los pasajes. Y ahí me faltó poner lo que es la lectura, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a leer Hebreos capítulo 12. La lectura hoy va a ser Hebreos 12. Vamos a leer de los versículos 14 hasta el 21. 14 al 21. ¿Ok? Hebreos 12, 14 al 21. Esa es la parte que nos corresponde. Hebreos 12, 14 al 21. Ok, es la parte que nos toca para ver en el estudio de hoy. Nos vamos a ver un versículo aquí en Hebreos 12, del 14 al 21. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, el 15. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno caído como pan como Esaú. Una sola vida vendió. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró orar. 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés vio. Estoy aterrado y temblando. Ok, entonces dice, son varios los pasajes en la Biblia, y de hecho, sobre todo el Nuevo Testamento, que nos hablan de la comunión con los hermanos, del mandato de Jesús de amarnos unos a otros. Pues si estamos bajo el nuevo pacto, entonces debemos buscar dos cosas. La primera cosa que debemos buscar es, empezamos con el versículo 14. La paz con todos. La paz con todos. Eso es lo primero que debemos buscar. La paz con todos. El cristiano no debe ser, dice la palabra que el siervo de Dios, no debe ser, no usa la palabra pendenciero. Pendenciero es el que busca pleito. Pero no debe buscar el pleito porque Dios está transformando la vida de las personas. Ok. Lo que debemos buscar es la santidad. La santidad. Entonces, primero la paz con todos, luego la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Ok, entonces estas dos cosas tenemos que buscarlas. Ahora, además hay algo que está bajo nuestra responsabilidad
Y esto no tiene que ver solo con cada uno, esto tiene que ver con todos los demás. Esto es cuidar de que nadie deje de qué. Ok, alcanzar la gracia de Dios. Hay que cuidar a los hermanos, hay que cuidar cada uno a los demás y cuidar que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, este tema es muy interesante porque si la gracia es algo que no merecemos, ¿cómo podríamos dejar de alcanzarla? ¿Cómo dependería de nosotros? Es lo mismo, aunque ya no mencioné aquí el pasaje, en 2 de Pedro 3:18, que dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros crecer en la gracia? ¿Cómo podemos evitar dejar de recibir la gracia o alcanzar la gracia de Dios? Pues dice, este punto es interesante. Pues la gracia nos ha sido dada al igual que al pueblo en el desierto, pero sus corazones se endurecieron por la falta de fe. Todo eso ya lo vimos en capítulos pasados. Y de este modo rechazaron la obra de Dios. En otras palabras, dejaron de alcanzar la gracia de Dios. Esto nos puede ocurrir también ahora al olvidar la obra de Dios cerrando el corazón. Vamos a ver Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Y déjenme leer como es largo. Mateo 18, a partir del 23 al 35, dice: por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y vamos entendiendo que en la parábola Dios es el rey, nosotros los siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Por ahí dice 216 toneladas de plata. O sea, demasiado. Pero no teniendo, era una gran deuda. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, le soltó y le perdonó la deuda. No solo no le dio tiempo para perder o un plazo, sino que le perdonó toda la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto es muy poco. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cualquiera aquí exclamaría: pues qué injusto, ¿verdad? Bueno, pero entonces ahí debemos entender que el consiervo es nuestro hermano en Cristo. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Ok, entonces, en pocas palabras, aquí en el punto 3 vamos a ir diciendo lo que vimos. Dice, en este pasaje tenemos la enseñanza de Jesús, de alguien cuyos pecados, porque entendemos que la deuda son los pecados, han sido perdonados. Y esto lo compara con una gran deuda. Una deuda muy, muy grande, impagable prácticamente. Pero tal persona no está dispuesta a perdonar a su consiervo, es decir, a su hermano. Tal deuda es comparada con una pequeña deuda. Hay que notar y hay que hacer énfasis en el tamaño de las deudas. ¿Okay? Talentos contra denarios. Muchas toneladas de plata contra el pago de un día era un denario. Ok. Así que esa persona que ha sido salva, era salvo o no, cierto,
Sí, porque le fue perdonada su deuda, es decir, sus pecados fueron perdonados. Entonces dice que ha sido salva, pues su deuda ha sido perdonada. ¿Es entregada a quién? A los verdugos. Ahí no dice que es echado al lago de fuego. Ahí dice que lo entregó a los verdugos. ¿Ok? Es entregado a los verdugos, lo cual es la manifestación de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Ok. Aquí este es un ejemplo. Uy, tampoco puse la cita de Corinto. Bueno, ok. Esto pasó en la iglesia de Corinto, y les voy a dar los pasajes. Es 1 Corintios capítulo 11, que leemos cada que tomamos la cena del Señor. Y de hecho el domingo pasado mencionamos sobre ello. 1 Corintios capítulo 11. Ok, a partir del versículo 20 al, que se les quedó bien grabado, ¿verdad? Ok, 20 al 22, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la carne del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Ok, ahora a partir del versículo 27 al versículo 32. 27 al 32, si lo quiere leer nuestra hermana. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio de sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero sí, también, Sí, hasta el 32. pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cada uno seamos juzgados, pero cuando seamos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Ok, entonces dice, esto ocurrió a la iglesia de Corinto cuando tomaban la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, que no les importaban los demás hermanos, lo que leemos al principio. Cada uno comía lo suyo, pues todos juntos son el cuerpo de Cristo. Por tanto, comían y bebían juicio para sí, pues eran egoístas. Ok, por esta razón, entre ellos había muchos enfermos. Entre ellos había muchos enfermos y otros ya habían dormido. Ok. Es decir, habían muerto. A eso se refiere el pasaje, que ya habían muerto. Así que el llamado es a que nos juzguemos a nosotros mismos. Ese es el llamado. Es decir, los que habían caído enfermos y habían muerto, habían dejado de alcanzar la gracia de Dios. Era consecuencia de no alcanzar la gracia de Dios. Entonces dice que nos juzguemos a nosotros mismos, pues si Dios es quien nos juzga, es decir, que si nos entrega a los verdugos, lo hace ¿para qué? Para disciplinarnos. Es decir, Dios no nos entrega a los verdugos para nuestra destrucción. Nos entrega para disciplinarnos, para que no seamos
condenados con el mundo. Por eso lo entrega a los verdugos. ¿Es cristiano? Sí. ¿No quita la salvación? No. ¿Pierde su salvación? No. ¿Qué hace? Lo entrega a los verdugos para que no sea condenado con el mundo. Cuando alguien deja de alcanzar la gracia de Dios, ¿quiere decir que pierde la salvación? No, quiere decir que es entregado a los verdugos. Ahora, eso es lo que debemos entender. Estos verdugos son la angustia, el miedo, la amargura, la impaciencia, el reproche constante del corazón. En pocas palabras, todos estos males son las manifestaciones del corazón endurecido que no desea recibir la gracia de Dios. Tristemente, esto se llega a ver con mucha frecuencia en toda iglesia. Siempre en las iglesias hay alguien amargado. ¿Por qué razón si es algo? Porque ha dejado de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se la ha quitado Dios? No. El asunto es que, al menos en el caso de la parábola que vimos, ¿cuál fue el problema? No perdonar a su hermano. En el caso de los corintios, lo que vimos, ¿cuál fue el problema? Menospreciar a los hermanos. Por eso lo primero que nos dice es que busquemos la paz con todos. Porque ese ha sido el problema en la relación de las iglesias. Y muchos, por esa razón, son cristianos, pero viven con miedo, viven angustiados, viven con remordimiento, viven con tantos conflictos porque han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Ok, del mismo modo, vamos a Mateo 6. Los versículos 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces dice, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones u ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Este ya no es un asunto del perdón de pecados. Ok, Jesús dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Ahora, es claro que Jesús está enseñando antes de que inicie el nuevo pacto y aún no es muy claro para los discípulos. Pero como resultado de que nuestras ofensas han sido perdonadas, debemos perdonar las ofensas. Dice, pero si no perdonan a los hombres, ¿qué va a pasar? Tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Está más cortito que transgresiones. ¿Ok? Tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Entonces, si se dan cuenta, perdonar a otros es importante. Y ahí es donde está el punto de entender por qué razón muchas veces dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Algo tan cotidiano que debería preocuparnos. Pero pasa mucho en la iglesia. Lo que ocurre cuando alguien deja de alcanzar la gracia y empieza a vivir del reproche, el resentimiento y la exigencia, es que brota una que ya estamos volviendo ahorita a Hebreos 12. ¿Qué es lo que brota? Una raíz de amargura. Esta frase todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Brota una raíz de amargura. Que todo queda, mira, el hermano está amargado. Bueno, no sería tan conflictivo. Brota una raíz de amargura. El gran problema es que la cual, al expandirse, muchos son contaminados por ella. Ese es el problema, es como los hongos. Es como el virus. Es decir, eso se contagia. Dice el pastor, no me pareció, y empieza con su amargura y ya está el otro también. Dice, ay, qué bonita la predicación. No, pero ¿viste qué pasa? Es cierto, qué mala predicación, ¿verdad? Y empieza todo eso que... Yo me acuerdo que una vez, cuando era todavía soltero y traía mi corbata, mi saco, dijo una muchacha, ay, qué bien le quedó el saco. Dijo otra, pero no combina los colores, si te fijas, no combina las rayas de estos con... pues sí, ya no se ve tan bien. Bueno, este tipo de cosas pasan en la mentalidad de uno y lo empieza a echar a los demás, o en el corazón de uno, y lo empieza a echar a los demás. Son aspectos
de los cuales la palabra nos está diciendo por qué debemos cuidar que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque brotan estas raíces de amargura. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, cuando una persona ¿qué término usa ahí el pasaje? Estamos ya en el versículo 16. Inmoral, profano. Profana, vamos a poner esa palabra, no me acordaba que había dos. Bueno, una persona es inmoral, le pueden anotar ahí a un ladito. Es inmoral y profana. El ejemplo de esto es ¿quién? Esaú. Ok, bueno, Esaú no era tan inmoral porque pues sí se casaba con las que llevaba. Pero lo que sí hizo es que él vendió su primogenitura por una comida, un plato de lentejas. Por eso vendió su primogenitura. Ahora, ¿qué significa profano? Profano, según aquí escribimos, significa, y según ahí está la cita de la Real Academia Española, significa que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Libertino o muy dado a cosas del mundo, eso es profano. Ok, entre otras aplicaciones que tiene el adjetivo, pero son de ese mismo tipo. Otro es que no sirve a las cosas sagradas. Es decir, ya un objeto profano es que es un objeto para uso mundano. Esaú tenía la primogenitura. Esa era la gracia de Dios. ¿Había alcanzado Esaú? Sí, tenía la gracia de Dios de haber sido el primero en nacer. Esa era la gracia de Dios que había recibido. Cuando Dios dice el mayor servirá al menor, no necesariamente la primogenitura debía ser vendida. Sí, Jacob iba a ser un pueblo mayor, pero a final de cuentas, Esaú podría haber tenido la primogenitura. Bueno, él la menospreció. Tal como un cristiano que tiene vida eterna y acceso al trono de Dios, pero prefiere alimentarse con el mundo. Usando el término de alimento, empieza más bien a llenar su mentalidad, su cabeza con el mundo, en lugar de con la comunión con Dios. Esa es la cuestión por la cual brotan las raíces de amargura. Ahora, como pastor uno no se engaña. Cuando uno ve a un hermano que está empezando a vivir esa amargura en su corazón, es claro, es evidente, está dejando su comunión con Dios. Ahora, curiosamente, en la iglesia son los que más exigen, son los que menos derecho tienen a exigir finalmente, porque han estado perdiendo su comunión con Dios. Entonces tenemos que tener esto claro. Entonces dice, prefiere alimentarse con el mundo, despreciando así la gracia de Dios tal como lo hizo Esaú. De ese modo surge la amargura y el resentimiento. ¿Y qué le ocurrió a Esaú? Bueno, que nos dice el pasaje. Más tarde, cuando quiso heredar, ¿qué cosa? La bendición, porque una cosa era la primogenitura, otra cosa la bendición. Cuando él quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para él. Arrepentimiento. No se le dio oportunidad de arrepentirse. Arrepentimiento. Aunque lo buscó con lágrimas. Ahora, esta advertencia parece cruel y tal vez muchos exigirían misericordia para el pobre Saúl. Dios, pues sí, pobre Bel, luego estuvo llorando. Pues él mismo lloró por esta situación que dice Génesis 27:38. Génesis 27:38. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Y ató Esaú su voz y lloró. Ok, entonces lo buscó con lágrimas, lloró por esta situación, manifestando así su remordimiento, no su arrepentimiento, que procuró eso, pero en realidad más resentimiento, más desesperación, pero no dijo,
caray, ¿cómo fue que vendí la primogenitura? ¿Cómo menosprecié la gracia de Dios? Y así el caso de Saúl se convirtió en ejemplo para nosotros, un duro ejemplo para nuestra actitud de menosprecio hacia la gracia de Dios. Por eso es necesario entender que Saúl en su tiempo, así como nosotros ahora, somos dados a menospreciar a Dios por ser Él paciente para con nosotros. Vemos la paciencia de Dios como debilidad. Vamos a ver 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ok, entonces aquí vemos que nos dice que en estos tiempos hay burladores. Burladores, gente burlona. Y vamos a poner aquí, según la Nueva Biblia de las Américas, que con su sarcasmo, es decir, de manera sarcástica, burlándose, siguiendo sus propias, ok, para que no pongan concupiscencias, pueden poner pasiones, ok, que según sus propias pasiones, dicen, ok, que con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Él dijo que volvería. A ver, ¿cuándo? ¿Dónde? Ok, ahora, lo que encontramos más ahorita, que saca tantas falsas fechas, ¿no?, de venida de Cristo. Cuando dice, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Sí, el cielo y la tierra permanecen. Entonces uno podría decir, bueno, no, eso de que va a venir Cristo, yo creo que no, porque ya han pasado muchos siglos y no ha venido. Pero el versículo 9, vamos a ver ahora el versículo 9 de ese mismo pasaje, nos aclara. No, estamos en 1 Pedro, segunda de Pedro. El Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entonces, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Él no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Ya se tardó, ya fue mucho, porque no ha venido Cristo. Bueno, sino que es que paciente. El hecho de que Dios no esté fulminando a los pecadores y a cualquiera que blasfeme contra Él, nosotros lo tomamos como una debilidad de Dios. Miren, la verdad, ¿por qué los progres respetan el Islam y no el cristianismo? Porque si quemas el Corán, se levantan 2, 3 musulmanes y te cortan la cabeza, ¿no? Pero no es que Alá lo haga, lo hacen los musulmanes. Ahora, los cristianos no se nos manda a matar a nadie. El asunto está en que sí esperaríamos que Dios cobrara venganza. Pero finalmente, sí Dios lo hace. Porque cuando los reyes franceses mandaron matar a todos los cristianos, verdaderos cristianos, por decirlo así, evangélicos en Francia, tardaron todavía cerca de más de 100 años en que todos los mismos franceses decapitaran a la realeza francesa. Pero Dios lo hizo en venganza. Entonces, lo que ahora vemos en Occidente es que sí, Dios está tratando a todos los que han blasfemado de Dios, usando curiosamente primeramente a los musulmanes. Están ahorita, como veía, había un tuit ahí que decía, Francia es lo que ocurre cuando echas fuera a Dios. Y está ardiendo, porque no salen las noticias cuando no veo noticias en la tele, pero hasta donde yo sé no salen las noticias, todo lo que se está quemando y destruyendo en Francia por parte de los musulmanes. Entonces, sí, Dios está tomando venganza,
pero él está siendo paciente. Entonces, porque si no fuera paciente, nadie sería cristiano tibio. Entonces, Dios, ¿por qué es menospreciado? Porque es paciente. Y vemos su paciencia como debilidad. Pues hoy no vamos a la iglesia, mejor vamos a comer. Al fin Dios no va a hacer nada. Y entonces menospreciamos a Dios, porque sobre todo en este tiempo, porque hay tanta gente diciendo tantas tonterías acerca de Dios, porque solo les han dicho Dios es amor, Dios te ama. Y entonces, bueno, pues puedo decir lo que se me pega la gana. No, a mí Dios me dijo que debemos hacer esto, aquello, y ni la Biblia leen ni siquiera oran, pero quieren ser protagonistas, usar el nombre de Dios. Pero si Dios estuviera fulminando gente, ni siquiera habría canales como Enlace. Que habría predicadores de la prosperidad. La gente tendría miedo de Dios. Ahora, dice, por lo tanto, es necesario considerar la importancia del pacto en Cristo. Tengamos claro, bueno, no terminamos de llenar aquí. Dice su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino el que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, y está hablando de los que él ha llamado. Que nadie perezca, sino queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, es necesario considerar la importancia del pacto en Cristo. Es necesario que recordemos las palabras del capítulo 2 cuando nos dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Es necesario considerar la importancia del pacto en Cristo. Tengamos claro que no nos acercamos al pacto que atemorizaba, el pacto del monte Sinaí, que se podía, estamos ya en el versículo 18, ¿Se podía palpar? tocar, palpar, tocar. Un monte físico, porque el otro es un monte que no es físico, el monte Sión. Ya hablaremos de él después. Pero no nos hemos acercado al monte Sinaí, al monte que se podía tocar. Es interesante que hay iglesias a las que les ponen monte Sinaí. Uno dice, bueno, después de leer lo que vamos a leer, si los pastores de esas iglesias leyeran este pasaje, vamos a cambiarle nombre a la iglesia, que se llame Monte Sión, por lo menos. Es decir, que no nos hemos acercado al monte que se podía tocar. Luego, al fuego. No nos hemos acercado al fuego ardiente. Ni a La oscuridad. tinieblas. Aquí hay un pequeño cambio de términos. Pueden ponerle oscuridad y luego viene tinieblas, o primero tinieblas y luego oscuridad. Ni a tinieblas ni a oscuridad. Luego aquí en la de las Américas dice ni a torbellino. Entonces la Reina Valera creo que dice tormenta, ¿no? Tempestad. Ni a tempestad pueden ponerlo. Ni a sonido de trompeta. Entonces no nos hemos acercado al fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, o tempestad, ni a sonido de trompeta. Vamos a ver tal como lo leemos en Éxodo 19:12. De ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ahora 16 al 19. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta,
que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía. El sonido. 19. Ahora el 20, 18. Sí, hasta el 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el fuego. Ok, entonces vemos que no nos acercamos a eso. ¿Vieron? ¿Entendieron el panorama que vivía el pueblo de Israel? Está ahí el monte, está la tormenta, está el fuego, está la oscuridad. Uno diría, ay, se acercaron a Dios y una luz los cubrió y se veía todo bien bonito. No, la presencia de Dios se vio en la oscuridad, se vio en tormenta, se vio en el fuego, salía humo del monte, se oyó una trompeta tan fuerte, y esa trompeta se va a volver a oír cuando venga Cristo. No va a ser nada secreto. Dice, se escuchará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí o no dice eso la palabra? Entonces, no va a haber nada de raptos secretos. Se oirá la misma trompeta. Ahora, en el monte se oía la trompeta y cada vez más fuerte. Entonces, el pueblo estaba asustado. Ese es el primer pacto. Y dice, ok, tampoco nos hemos acercado. Vamos a leer primero Éxodo 20, 19. Ya que está ahí nuestra hermana. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sé que muramos. Ok, los primeros que pidieron un profeta fue el pueblo de Israel, que no nos hable Dios directamente. Dice entonces, tampoco nos hemos acercado al ruido de palabras. Al ruido de palabras. Ruido de palabras que los que oyeron rogaron que no se les Hablase más. ok, entonces la gente dijo que no nos hable Dios, que Dios no nos hable, ok, rogaron que no se les hablara más. Ahora, vamos nuevamente a leer Éxodo 19, el 12, pero también el 13. Éxodo 19, 12 y 13. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subéis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o acetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ok, nuevamente señala la trompeta, ¿verdad? Bueno, ok, entonces dice, ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Entonces tenían que cuidar a los animales, a la mascota, etcétera, lo que llevaran. Porque cualquier animal que tocara el monte y cualquier persona que tocara el monte iba a morir. Era un monte santo. Solo cuando sonara la trompeta podían subir al monte. Entonces, noten cómo esto nos habla de restricciones, de miedo, de terror. Ese es el monte Sinaí. Ahora, ¿quién quiere ponerle a la iglesia monte Sinaí? Acérquense al monte Sinaí. Ese es el antiguo pacto. Eso representa. ¿Ok? Dice, cuando leemos sobre la experiencia del pueblo de Israel, el día que fue establecido el antiguo pacto, encontramos que la presencia de Dios fue terrible para ellos. Todo el sonido, el fuego, la oscuridad, nos hablan de un Dios al que todo ser humano debe tener miedo por ser indignos de estar en su presencia. Ok. Sí, es cierto.
Bueno, y de hecho es la culminación de Deuteronomio 9:19. Deuteronomio 9:19. Porque temía a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado para destruirnos. Pero Jehová me escuchó. Ok, esto lo dice Moisés cuando le cuenta a la siguiente generación, la que ya vendrá a la tierra de Israel, todo lo que ocurrió. Y les dice, yo rompí las tablas cuando vi el becerro de oro, y yo estaba temblando, yo tenía miedo de la ira de Dios. Ahora, esto habla de una cosa importante. Aún Moisés llegó a tener miedo, por eso no es que en ese momento que llegaron al monte Sinaí, Moisés tuviera miedo, pero cuando bajó y vio el becerro, fue que tuvo miedo de la misma ira de Dios cuando él había pasado 40 días con Dios. Ahora dice, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy espantado o aterrado y temblando. Moisés, el siervo del primer pacto, también llegó a tener miedo de toda la situación que se vivió en el primer pacto. Entonces uno dice, en verdad que el israelita debía tenerle miedo a Dios. Si viviéramos nosotros en el antiguo pacto, no había tantas personas hablando y diciendo un montón de cosas, pero aún así, el pueblo de Israel menospreció a Dios por su paciencia para con ellos, ¿sí o no? Se apartaron y lo despreciaron, a pesar de que vieron sus maravillas. Pero hoy en día pasa con la iglesia lo mismo. Dice, cuando leemos sobre la experiencia del pueblo de Israel el día que fue establecido el antiguo pacto, encontramos que la presencia de Dios fue tan terrible para ellos. Todo el sonido, el fuego, la oscuridad, nos hablan de un Dios al que todo ser humano debe tener miedo por ser indignos de estar en su presencia. Aún llegaron al punto de rogar por un intermediario. Dios hablaba con Moisés y Moisés con el pueblo, siendo así Moisés su intermediario. Es decir, de otra manera, ellos tenían miedo de morir. Y aunque aún hemos de ver y aunque aún hemos de ver a qué sí nos hemos acercado, porque acabamos de ver a qué no nos acercamos, aunque aún hemos de ver a qué sí nos hemos acercado, ya tenemos una clara diferencia entre los dos pactos. Pues mientras en el antiguo pacto el pueblo debió construir un santuario para que Dios se presentara en medio de ellos sin que murieran, en el nuevo pacto somos llamados a presentarnos delante del trono de Dios sin riesgo a morir para hallar misericordia. ¿Ya notaron la gran diferencia? En estos dos pactos ya la presencia de Dios no es para nosotros un peligro de muerte, pero ¿por qué razón? Por el sacrificio de Cristo, porque Él es nuestro intermediario, Él es nuestro intercesor. Ese es el punto que nosotros debemos tener claro. Por eso ya no tiene sentido guardar días de reposo, ya no tiene sentido dejar de comer ciertas cosas. Ya hay una gran diferencia, ya no hay lugares santos en la tierra. Ahora somos un pueblo santo. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces dice, somos llamados a presentarnos delante de su trono, cuando el trono de Dios, sin riesgo a morir para hallar misericordia. Por eso sorprende que haya cristianos que escuchen a predicadores mesiánicos que buscan llevarles de nuevo al antiguo pacto y teólogos reformados que no hacen distinción entre ambos pactos, sino una mezcla de ellos. Tenemos que tener claro que sí hay una gran distinción entre el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto ha dejado de ser y estamos en el nuevo pacto. Y eso hay una enorme diferencia que estamos viendo ahorita. Acabamos de ver apenas el monte Sinaí. La próxima lección vamos a ver el monte Sión, a lo que sí nos hemos acercado, porque como hemos dicho, a los que estaban en el monte Sinaí se les daba mucho miedo,
pero lo que se les exigía era más o menos así. A los que estamos en la gracia, no hay miedo, no hay terror, pero lo que se nos exige es así. Es mucho mayor de lo que se nos exige en la gracia que lo que se nos exige en el antiguo pacto. Entonces, por eso se nos dice que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para poder terminar el estudio de hoy y vamos a agradecerle a Dios por su palabra y por permitirnos ahora nosotros estar en este pacto porque no tiene ningún mérito de nuestra parte. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has llevado a cabo tu obra en nuestras vidas, porque tú has manifestado, Señor, todas las cosas que tú deseas llevar a cabo en nosotros, para que se cumpla tu buena voluntad, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para que las cosas que vas a llevar a cabo, Señor, tú las cumplas en nosotros, Padre, y seamos realmente un reflejo, seamos nosotros, Señor, una muestra de tu gracia a esta sociedad, Señor. Padre, para que las personas puedan entender quién eres tú y que ya no es tiempo de seguir hablando de Dios sin conocerte, que ya no es tiempo, Padre, de seguir señalando cosas que en realidad ni siquiera hemos entendido acerca de Dios y sin embargo queremos ser eruditos de ellos, Señor, de ti, Padre, porque en verdad, Señor, que aún tenemos mucho que aprender y tenemos que poner nuestra confianza en ti. Te pedimos que tú sigas moldeándonos, dándonos esta forma, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, ahora que estamos en este pacto, Padre, a fin de que vivamos en paz unos con otros y que tu gracia se manifieste en nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Le damos gracias a Dios por su vida. Te esperamos el domingo a las 12 del día para el culto dominical. Dios les bendiga.